Esta noche en Desde las Cámaras conoceremos la trayectoria de Alicia Bárcena, la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También conoceremos los efectos de la suspensión del traspaso de cuentas individuales entre las Afores y además en el estudio el diputado Hamlet Almaguer nos cuenta sobre los conversatorios para designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde las Cámaras comenzamos. Los tiempos políticos que vive el país inciden directamente en el ámbito legislativo, donde la Comisión Permanente se ha convertido en la caja de resonancia de los temas de coyuntura política. La sucesión presidencial ha desencadenado una intensa actividad política, al menos al interior del grupo mayoritario del Congreso de la Unión, que ya ha delineado las bases para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Esta semana hemos visto la salida de los senadores Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco, así como de los diputados federales Jade Kolpolensky y Gerardo Fernández Noroña. Sin duda, la salida del coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política generó que de manera inmediata su grupo parlamentario se reuniera para nombrar un nuevo líder cuyo nombramiento recayó en el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. El acuerdo unánime de esa bancada fue acompañado con la integración en la Junta de Coordinación Política del senador César Cravioto, quien además figura como vocero de este grupo parlamentario. Confiemos que estos cambios contribuyan al buen desarrollo de los trabajos del Congreso. Desde esta tribuna seguiremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Vamos a ver qué sucedió esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente aprobó la licencia solicitada por el senador Ricardo Monreal. En tribuna, hizo un recuento de su trabajo legislativo. En las 347 sesiones que se realizaron, 347, me precio en decir, no falté en una sola ocasión. Presenté más de 300 iniciativas de ley, muchas de ellas aprobadas y convertidas en derecho vigente. También se otorgó licencia para separarse del cargo al senador del Partido Verde, Manuel Velasco, así como al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, y a la diputada de Morena, Jade Kolpolensky. A muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia. Sin embargo, pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido. Tras la conclusión de la Comisión Permanente, la bancada de Morena anunció: hemos aprobado que el próximo coordinador y presidente de la Jocopo recaiga en Eduardo Ramírez. Y también en el mismo consenso se logró por unanimidad que César Cravioto, el senador Cravioto, integre la Jocopo en uno de sus asientos que Morena tiene. Para mí es un alto honor dirigir en los próximos días al grupo parlamentario de Morena que ha hecho historia. La próxima sesión permanente tendrá lugar el próximo miércoles 21 de junio a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. La senadora Mónica Fernández platicó con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños sobre los nombramientos pendientes en la Comisión Permanente y la designación de Alicia Bárcena como nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más de 80 nombramientos necesita el Senado de la República sacarlos y discutirlos. Sin embargo, todos ellos necesitan el pleno de todo el Senado. Y para ello se necesita también una convocatoria de periodos extraordinarios de sesiones. ¿Qué tan complicado es esto? ¿Se lograrán? Estamos en un periodo de la Comisión Permanente. De eso vamos a platicar con la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República.
al menos en la comisión, en la primera comisión, que es de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Justicia. Quiero decirte que apenas hoy se instaló la comisión. Como tú sabes, se aprobó en los últimos días de mayo la creación de las comisiones y la semana pasada me turnaron, en lo que fue la semana pasada me estuvieron turnando todos los asuntos. Me turnaron 196 asuntos para que tiene que resolver la comisión. Son puntos de acuerdo en su mayoría y uno es un exhorto del Congreso de Guerrero. Pero en este sentido te puedo decir que hay, en una primera revisión que hicimos, pues porque pues no puedo revisar los 200 así de un jalón, en una primera revisión te estoy hablando que encontré 7 u 8, no recuerdo, puntos de acuerdo donde se habla de la posibilidad de un periodo extraordinario, más los que se acumulen en esta sesión. Entonces, ¿qué es lo que procede? Pues bueno, en la comisión tendremos que analizar cada uno de estos, hacer un dictamen, si coinciden, a lo mejor hacer un dictamen en conjunto. La semana pasada, en el pleno de la comisión permanente, precisamente la discusión era sobre si se hacía un periodo extraordinario, al menos en el Senado de la República, para desahogar los nombramientos de los integrantes que faltan del INAI, pero como bien lo acabas de mencionar, ya no son 70, ya son más de 80, creo que son 84 y los que se vayan acumulando, nombramientos pendientes de hacer estas elecciones, esta selección de estos nombramientos y varios por ratificar. Por ejemplo, hoy, simple y sencillamente, hoy nos enteramos en la mañana que va a haber una canciller próximamente en nuestro país al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y este nombramiento tiene que ser ratificado por el Pleno del Senado de la República. Entonces estamos hablando de que sí son varios, se van acumulando, ¿no? Nombramientos y ratificaciones. Faltan magistrados electorales, tenemos retraso en la elección de los magistrados electorales de salas locales, de varios nombramientos, no solamente los que has mencionado. Y pues bueno, vamos a tratar de trabajar con mucha responsabilidad y con mucho compromiso para poder desahogar y los casi 200 temas que tenemos hasta este momento en la comisión, en la primera comisión. De Alicia Bárcena, ¿no? Que me da muchísimo gusto y además es una mujer de lo más talentosa, experimentada, profesional. Creo que va a ser una excelente secretaria de Relaciones Exteriores. La verdad, si es posible, va desde aquí mi felicitación y pues mis augurios de que va a ser un éxito su paso por la Cancillería. Es muy claro que el nombramiento clave que hizo el presidente de la República del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues eso debe tener prioridad para el Poder Legislativo y fundamentalmente para el Senado de la República. Y esto nos lleva a la reflexión que deben ya generarse todas las condiciones para que se apruebe este nombramiento de Alicia Bárcena como canciller del país. Tenemos las mejores credenciales de ella y al mismo tiempo se necesita no nada más este nombramiento fundamental, sino más de 80 que están en la congeladora. Necesita el país que ya se echen para adelante este tipo de nombramientos que hoy por hoy los necesitamos en los órganos autónomos. Nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado, nos explica la importancia de convocar al titular de la CONSAR para que explique los efectos de la suspensión del traspaso de cuentas individuales entre las AFORES. Muchísimas gracias, Adriana. Fíjense que desde diciembre del año pasado,
en la CONSAR tomaron la decisión de suspender los traspasos de Afore. Los trabajadores deciden cuando no quieren estar en un Afore porque no les da el rendimiento, porque no les dan el servicio, cambiarse de Afore. Y esto es esencia de la competencia entre las distintas Afores que existen en el sistema de ahorro para el retiro. Es importante siempre tenerlo en cuenta porque además hay todo un procedimiento para lograrlo. Bueno, pues el año pasado también, en ese periodo tan intensivo de alzas de tasas de interés, los fondos de las Afores tuvieron lo que le llaman los especialistas minusvalías. Pero es algo muy sencillo. Cuando un bono que se coloca en el mercado vale 100 pesos y sube la tasa de rendimiento, es porque tiene mayor riesgo, evidentemente. En ese momento el bono vale menos y siempre tiene esa posibilidad. Cuando uno ve el estado de cuenta en estas condiciones, dices, wow, perdí dinero. ¿Por qué? Porque el capital vale menos, pero da la casualidad de que el rendimiento es mucho más alta. Y al rato, o sea, en el momento no se nota, pero en el curso de 1 o 2 meses se compensa. Esto lo sabe perfectamente la CONSAR y lo sabe perfectamente todo el sistema financiero. A veces los trabajadores no, pero hay que explicarlo. Lo cierto es que decidieron suspender el traspaso de Afores, así por una regla cualquiera, y diciendo que era para proteger de las minusvalías a los trabajadores que se cambiaban de Afore y que iba a estar vigente de 1 de enero al 31 de marzo. Y el 31 de marzo, por el contrario, lo extendieron y dijeron no sabemos cuándo concluye. El 1 de junio finalmente se levantó la veda de traspasos y lo que llama muchísimo la atención, y esto fue motivo de un punto de acuerdo en la Comisión Permanente y en la tercera comisión de la Comisión Permanente presentado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, es que se convoque al presidente de la CONSAR a que explique la razón de esta suspensión de traspasos, porque en realidad ni dejaron de ganar ni dejaron de perder los fondos de ahorro para el retiro de acuerdo con las condiciones de mercado. No se protegió a nadie y no hubo ninguna razón real de fondo, de estructura para poder entender esta decisión. Pero bueno, yo soy un poco suspicaz y creo que tiene mucha razón el diputado Gutiérrez Luna, el diputado de Morena por Veracruz. Deben ir a dar una explicación amplia, concreta y efectiva, porque imagínate si se les ocurre suspender, no el traspaso, simple y sencillamente el que te paguen un Afore cuando te tienes que jubilar. ¿Por qué? Para proteger de las minusvalías tu jubilación. Sería algo complicado, ¿no? O sea, este tipo de discrecionalidades no está en la ley. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras y bien por ese punto de acuerdo. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso platicaremos con el diputado Hamlet Almaguer, quien es el secretario de la Comisión de Justicia, para que nos cuente cómo van los conversatorios para designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente nomina la terna, como tú dices, se analiza en comisiones y demás, y después ya se vota en el Pleno y requiere 2/3 partes de la integración de los 128 senadores. Entonces hay poco espacio para gente que tiene muy buena preparación, muy buenas ideas, pero que no tiene las conexiones políticas o en la Presidencia de la República o en el Senado. De la Comisión de Justicia es secretario nuestro invitado, Hamlet García Almaguer, por Jalisco, diputado. Hablará de la Cámara y de trabajo muy meritorio, como el Parlamento abierto a base de conversatorios. Se discute la forma más propicia para designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado Hamlet Almaguer, quien es el secretario de la Comisión de Justicia y con quien vamos a platicar sobre los conversatorios para designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tal, Almaguer? ¿Qué tal? Buenas noches. Adriana, buenas noches a ti y a toda la audiencia de ADN Canal 40. Un gusto estar con ustedes. Pues aquí le hemos dado difusión a estos conversatorios. Es un tema para la gente que nos está viendo sumamente relevante, ya que se está discutiendo en estos conversatorios, charlas. Es una especie de parlamento abierto, de foro. Se está discutiendo si los ministros que ocupan la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por la ciudadanía o como se eligen hoy por hoy en el Senado. Platícanos, han sido 2 conversatorios hasta ahorita, ¿cuántos van a ser, las fechas, cuáles son los temas de relevancia que se han tocado y cuál ha sido, bueno, la opinión de la gente, la difusión? La idea era escuchar a los expertos, incluso a los propios ministros de la Corte que están invitados para la última edición. Son 4 foros. Tuvimos el tercero apenas ayer y ha sido muy productivo. Hemos tenido sociólogos, juristas, personas que están en la judicatura, en la academia, exlegisladores de diversas fuerzas políticas. Y es muy interesante escuchar cómo buscan un diseño que les sirva al país en materia de impartición de justicia. Hay una crisis de impunidad en nuestra nación. Y esto tiene 2 brazos. Por una parte, la procuración de justicia, que es responsabilidad de las fiscalías, y por otro lado, la impartición de justicia, que es responsabilidad de los tribunales. La prevención, las policías, pues esa es una atribución del Poder Ejecutivo, ya sea a nivel estatal o federal. Lo que hemos encontrado es que la discusión desborda lo que pasa en la Corte y toca todos los rincones del sistema judicial. ¿Debe existir o no colegiación obligatoria de los abogados? ¿Cuál es el método de designación, sí, de ministros, pero también de magistrados y de jueces? ¿Cómo se previene la corrupción? También se están discutiendo a esos niveles de los magistrados. Sí, también se está comentando en el foro cuáles son los errores, cuáles son las distorsiones, cuáles son las complicaciones en materia de facultades, en materia de selección y designación, rotación de los jueces y magistrados, también en el método de designación de ministros, como bien apuntabas. Y tenemos una historia constitucional. En 1824, en nuestra primera constitución, que está por cumplir 200 años, se designaba a los ministros de la Corte por el voto de las legislaturas de los estados. En 1857 había una elección indirecta en donde participaba la ciudadanía, nominaba electores por cada sección integrada por 500 habitantes y esos electores viajaban a la capital de la provincia y ahí ya votaban por ministros de la Suprema Corte. Uno de los juristas pues, más importantes de la historia de mi estado, de Jalisco, fue Ignacio Luis Vallarta. El puerto recibe el nombre en su honor. La principal avenida de Guadalajara, que lleva a la glorieta de la Minerva, se llama Vallarta. Y él fue electo mediante este sistema y no está peleada la popularidad o la votación con el perfil técnico. Él era un jurista con todas las credenciales para llegar a la Corte. Entonces, a veces se piensa que es una u otra, que la intervención del pueblo va a implicar que no tengan un perfil técnico, pero se pueden compaginar. Bueno, deben de tener un perfil técnico, ya que deben de ser abogados especializados con cierta trayectoria. Y bueno, el ir a realizar una campaña electoral. No todos los técnicos somos buenos para hacer campañas electorales. Esto es interesante, sí. ¿Te refieres, digamos, a la exposición mediática? A lo mejor mediática? no son tan carismáticos, claro. Si no se necesita un puesto carismático. El legislativo, bueno, sí, los diputados van y hacen campaña y una herramienta importante es el carisma y qué tan populares pueden ser en su distrito, pero los ministros, pues no son figuras populares, ya que son demasiado técnicas y, bueno, es una figura jurídica que no me los imagino haciendo campaña como tal. El formato, que por supuesto estaría en discusión, implica desde nuestra perspectiva algunos candados, por ejemplo. Ya que además, Hamlet, bueno, un ministro no es un representante Correcto. popular, los legisladores sí lo son, pero el ministro no, los ministros representan a toda la ciudadanía y deben velar por el tema jurídico del país. Sí, estoy de acuerdo.
Los candados implican que los partidos no podrían participar en estas contiendas, postular a uno o respaldar a alguno de los aspirantes a la Corte. Claro, deben de ser 100% partidistas porque además es un poder dividido que no tiene nada que ver con el legislativo. Sí. Ahora, estoy de acuerdo en que no tendría que ser una exposición mediática sobre el carisma y la forma en la que comunican, digamos, los ministros, pero sí de análisis de los perfiles. Y ahí sería importante la participación de los medios de comunicación para dar a conocer las posturas que tienen los ministros. ¿Qué opinan sobre la interrupción del embarazo? ¿Qué opinan sobre la legalización de sustancias? ¿Qué opinan sobre la división de poderes? Temas importantes que son los que tradicionalmente llegan a la Corte, como sucede en otras democracias, como en Estados Unidos, que en las consultas que les hacen, sabes. Y que la gente vote pues de acuerdo a su ideología. Correcto. Si es más de izquierda o de derecha, más conservadora o más liberal. Como en cualquier corte del mundo, desde antes de que lleguen sabes que ese ministro es de derecha o que es liberal. Y que va a votar a favor o en contra de temas del aborto o de temas que tengan que ver con temas progresistas o liberales. Sí. Ahora, el sistema que tenemos actualmente no exenta a los ministros de un perfil ideológico. El último ministro de la Corte de mi estado fue Salvador Aguirre Anguiano. El último cargo que tuvo antes de ser ministro de la Corte fue el de regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara. Sabemos que es conservador. Exacto. Y 3 años antes de eso fue candidato a diputado federal por el PAN en el estado de Jalisco. Entonces, este argumento de no, es que la elección directa va a partidizar y va... Pues el sistema actual que tenemos... Vienen algunos de partidos políticos, de militancias partidarias, que no es lo más... No debería de ser, ya que si son partidos si son ministros que fueron representantes de algún partido que es el partido en el poder, pues se demerita un poco el tema de la autonomía que tenga que ver con el Ejecutivo, ¿no? Hablando de la relación con el Ejecutivo, un ejemplo claro, el ministro Lainez. Él fue consejero jurídico de 2 presidentes de la República y fue procurador fiscal también de la Federación. 2 es sexenios. decir, correcto. Subordinado a 4 gobiernos del PRI y del PAN durante 16, 18 años. Y después de ahí brinca a ser ministro de la Corte. Entonces, en realidad, sí hay una traslación de integrantes del gabinete que después llegan a la Suprema Corte. Lo que tenemos es un sistema donde se simula mucho. Y dicen que los ministros son independientes, pero un simple vistazo a su trayectoria y claro que no son. Claro, y hoy por hoy también se eligen las ternas, las eligen en la Comisión de Justicia, que los representan senadores de cierto partido, y los ministros tienen que ir a hacer su cabileo y su lobbying con los secretarios y con el presidente de la Comisión de Justicia. Sin que acrediten un examen de conocimientos, sin que se les realice una prueba psicométrica. Aunque ya deben de tener cierta trayectoria, que ya sabes que tienen los conocimientos para ser ministro. No sucede siempre. Hay un video que ha circulado mucho en redes sobre la comparecencia, por ejemplo, de la ahora ministra Piña cuando aspiraba a llegar a la Corte. Y ahí un senador de izquierda saca el documento público del Consejo de la Judicatura, donde dice que es la penúltima en calificaciones de todo el circuito. Es decir, no llegan necesariamente los mejores a la Corte ni los más preparados. Es que sí deberían de llegar los más preparados y los mejores a la Corte. Sí. Es un poder judicial que es igual de importante que el Ejecutivo y que el Legislativo, y además solamente son 11 ministros, deben de ser los mejores del país. No podemos conformarnos con uno medio regular que llegó porque a lo mejor era amigo de 5 de los senadores que tenían que votar ese día. Claro, en este momento, si el presidente de la República no te conoce, no te ubica, no hay forma en que llegues a la Corte. Porque el presidente nomina la terna. Sí, lo hemos visto. El presidente nomina la terna. Y hemos visto cómo votan estos ministros que son afines al presidente. Estamos hablando no solamente del sexenio, sino del sistema que rige actualmente. ¿Cómo funciona? El presidente nomina la terna, como tú dices, se analiza en comisiones y demás, y después ya se vota en el Pleno y requiere 2/3 partes de la integración de los 128 senadores. Pues hay poco espacio para gente que tiene muy buena preparación, muy buenas ideas, pero que no tiene las conexiones políticas o en la Presidencia de la República o en el Senado. ¿Qué se ha visto en estos foros?
Que, por ejemplo, puedan proponer las universidades, que puedan proponer los colegios de abogados, que puedan proponer los propios ciudadanos, que se haga una lista, después se analicen los perfiles, realicen algunos exámenes y entonces ya esa lista depurada... ¿Pero qué tipo de ciudadanos? ¿Cualquier ciudadano de a pie puede votar? Porque va pasando y dice, pues este tiene cara de buena gente. Hay requisitos que están en la Constitución que no se han modificado, por ejemplo, desde 1824, que son tener 35 años de edad y 10 años con título y experiencia, profesional. ¿no? Solamente te exige 10 años con título profesional y conocimientos jurídicos, pero no te dice, tienen que ser tantos ministros que provengan del Poder Judicial, tienen que ser tantos ministros propuestos por las Por universidades. eso yo sí soy de la idea que los tienen que elegir personas, o al menos proponer personas especializadas en la materia, que estén en el mundo jurídico y sepan la experiencia y las capacidades de estos ternas o estos candidatos que se van a proponer. Qué importante es la distinción que haces. Hablas de proponer. Y es justo donde se pueden compaginar las dos visiones, y esta es una propuesta que hizo en el segundo foro el doctor Estrada Mitchell, que ha estado en diversos cargos y en la academia. Dijo, puede haber una lista de propuestas por todas estas instituciones y una vez filtrados, que se compruebe que tienen esta experiencia, esta capacidad, entonces sí, se elimina cualquier riesgo, digamos, de falta de técnica o de conocimiento y que la ciudadanía escoja dentro de perfiles preparados. Las dos cosas son compatibles. Hamlet, pues le vamos a dar seguimiento a este tema que es tan relevante. Y bueno, vamos a ver en qué concluyen en estos conversatorios. Tema muy relevante para la gente que nos esté viendo, que puedan involucrarse y conocer de qué se están tratando estos conversatorios. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y encuentran el contenido de los conversatorios en YouTube, en el canal del Congreso. Muchas gracias. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.